Así operaba la red de fraudes que convirtió la ayuda infantil en mansiones y coches de lujo. Todo empieza con una promesa sencilla. Ningún niño debería irse a dormir con hambre. En Minnesota, esa promesa se convirtió en programas enteros diseñados para financiar comida, guarderías y centros de cuidado infantil. Millones de dólares federales empezaron a fluir cada año con un objetivo claro: alimentar a los más vulnerables. En los documentos oficiales, el sistema parecía ejemplar. Informes llenos de cifras, listas de centros beneficiados, tablas de comidas servidas, fotografías de sonrisas infantiles en folletos y presentaciones públicas. Sobre el papel, Minnesota era un modelo de cómo usar el dinero público para proteger a los niños. Pero detrás de esa fachada perfecta, algo muy distinto se estaba gestando. Un grupo de organizaciones, empresas y supuestos centros infantiles entendió que ese flujo de dinero era una oportunidad única. Descubrieron que, si sabían moverse entre formularios, reglas y vacíos de supervisión, podían transformar la ayuda infantil en un negocio extremadamente rentable. El sistema funcionaba con un principio básico. El gobierno federal enviaba fondos al Estado. El Estado los repartía entre organizaciones intermediarias. Y esas organizaciones derivaban el dinero a centros y proveedores que aseguraban estar alimentando a miles de menores cada día. En teoría, todos tenían que rendir cuentas. En la práctica, la confianza y la urgencia por distribuir la ayuda abrían una puerta peligrosa. La primera grieta estaba en los números. Nadie podía verificar en tiempo real si los cientos o miles de comidas reportadas cada día correspondían a platos reales o a cifras infladas. Los formularios se aceptaban, las tablas se almacenaban, los pagos se aprobaban. El sistema premiaba a quien mostrara más alcance, más niños atendidos, más volumen. Y ahí es donde la red decidió actuar. Parte 2. La lógica del fraude era simple y fría. Si el dinero se calculaba en función de cuántos niños supuestamente estaban siendo alimentados, entonces cada niño inventado se convertía en dinero. Cada lista falsa, cada registro inflado, significaba más fondos. La realidad no era la prioridad. Lo importante era lo que se veía en los informes. La red empezó por construir la apariencia perfecta. Se creaban entidades que se presentaban como organizaciones benéficas, asociaciones comunitarias o empresas dedicadas a la alimentación infantil. Se registraban direcciones, se abrían cuentas bancarias, se diseñaban descripciones convincentes de programas de comida para menores. Todo parecía legítimo. En los papeles, cada nuevo centro era una historia de éxito. Se declaraban cientos de niños inscritos, comidas diarias, actividades educativas y apoyo a familias de bajos recursos. Los documentos hablaban de desayunos, almuerzos y cenas servidos sin descanso. La narrativa era impecable. La realidad, sin embargo, era otra. Muchos de esos centros apenas tenían movimiento. Algunos eran locales casi vacíos, utilizados solo para aparentar actividad. Otros existían solo como direcciones sobre un formulario. Había lugares donde el número de niños que se decía alimentar superaba por mucho la capacidad física del sitio. Pero los datos se aceptaban. El flujo de dinero continuaba. Con el tiempo, los importes reclamados empezaron a dispararse. Había programas que reportaban volúmenes de comidas difíciles de creer, cifras que no encajaban con el tamaño de las instalaciones ni con la población real del entorno. Aún así, durante meses y años, los pagos siguieron llegando. Parte 3. La red había entendido algo fundamental. Mientras los documentos estuvieran bien presentados y el relato sonara convincente, el sistema no reaccionaría. Por eso cuidaban cada detalle. Enviaban informes ordenados, justificaban actividades, adjuntaban listas de nombres y cifras que daban una sensación de trabajo intenso. En paralelo, comenzaron a aparecer empresas vinculadas a los mismos nombres que controlaban los centros y las organizaciones intermediarias. Esas empresas se presentaban como proveedoras de alimentos, servicios logísticos, materiales o gestión. En los informes, todo tenía sentido. Los centros necesitaban comida, transporte, suministros. Las empresas proveían y cobraban, pero al seguir el rastro del dinero se repetía una pauta.
Muchas de esas compañías eran recientes, sin trayectoria real. Estaban conectadas entre sí por familiares, socios o conocidos, y los montos que recibían eran desproporcionados. Lo que en teoría eran gastos del programa, en la práctica se convertía en el mecanismo para desviar millones hacia un pequeño círculo de beneficiarios. Fue entonces cuando la vida de los implicados empezó a cambiar de forma visible. Casas de alto valor, compras de vehículos de lujo, inversiones en propiedades, viajes frecuentes. Todo eso empezó a aparecer asociado a personas que, oficialmente, trabajaban en el mundo de la ayuda social y los programas infantiles. La brecha entre la imagen pública de benefactores y su estilo de vida real se hizo cada vez más evidente para quien quisiera mirar de cerca. Parte 4. Durante un tiempo, casi nadie miró de cerca. Los informes se acumulaban en oficinas y servidores. Los funcionarios veían números, cuadros, promedios. Los programas se anunciaban como historias de éxito. Los responsables locales mostraban estadísticas para demostrar que se estaban usando bien los fondos. El sistema funcionaba hasta que dejó de poder esconder sus contradicciones. Las primeras alertas llegaron en forma de dudas internas y pequeñas investigaciones. Había direcciones que no coincidían con la magnitud de lo declarado. Había cifras de niños atendidos que parecían imposibles si se comparaban con datos demográficos. Había patrones extraños en los pagos, concentrados en un grupo limitado de organizaciones y empresas. Aún así, esas sospechas avanzaban lentamente. Los procesos burocráticos son pesados, y la inercia del sistema jugaba a favor de los que se estaban aprovechando de él. Cada mes que pasaba sin una acción contundente, significaba más dinero desviándose, más fondos convirtiéndose en patrimonio privado. Todo cambió cuando una pieza externa al sistema decidió entrar en escena. Una cámara, un micrófono y un creador de contenido decidido a ver con sus propios ojos qué había detrás de los números oficiales. Parte 5. Ese creador de contenido eligió un enfoque directo. No se conformó con leer informes o repetir cifras. Tomó las direcciones de algunos de los centros que, según los documentos, estaban recibiendo grandes cantidades de dinero para alimentar a niños, y se presentó allí, en persona, con la intención de grabar lo que encontrara. Lo que vio no coincidía con la narrativa oficial. En lugar de centros llenos de movimiento, encontró edificios casi vacíos, aparcamientos sin actividad, locales cerrados o con un flujo mínimo de personas. El contraste entre las cifras que se declaraban y la realidad del lugar era demasiado grande como para ignorarlo. Ese contraste quedó registrado en video. El creador grabó fachadas silenciosas, interiores desiertos, calles sin rastro de la supuesta actividad frenética que justificaba millones en fondos. Mientras hablaba a la cámara, dejaba claro el mensaje. Algo no cuadraba en todo aquello. Cuando ese video se publicó en Internet, dejó de ser un simple documento personal. Se transformó en una pieza de prueba emocionalmente poderosa. Millones de personas pudieron, por primera vez, ver con sus propios ojos lo que hasta entonces había sido una sospecha abstracta. Un programa que, en los papeles, parecía sobrecargado de actividad, se veía, en la realidad, inquietantemente tranquilo. Parte 6. El video se volvió viral en poco tiempo. Usuarios de todo el país empezaron a compartirlo, comentar, reaccionar. La combinación de imágenes de edificios vacíos y la idea de que el dinero destinado a niños podría estar siendo malversado generó una indignación inmediata. No era un informe técnico, no era un documento oficial. Era una historia visual, directa y fácil de entender. Unos lugares que supuestamente recibían grandes cantidades de dinero público no mostraban la vida ni el movimiento que se esperaba. Esa simple constatación fue suficiente para convertir el caso en tema central de conversación en redes sociales. Con la viralidad llegaron también las reacciones políticas. Figuras públicas retomaron las imágenes del video como ejemplo de algo más grande: la sospecha de que los programas de ayuda podían haberse convertido en un terreno fértil para el fraude. Lo que antes era un conjunto de señales dispersas se convirtió, de repente, en un escándalo nacional. A partir de ese momento, las autoridades ya no podían limitarse a revisar informes de forma silenciosa. La presión pública obligó a acelerar investigaciones, abrir expedientes y dar explicaciones.
El caso había dejado de ser un problema administrativo para convertirse en una crisis de confianza. Con la presión pública disparada, llegó el movimiento que la red de fraudes había conseguido esquivar durante años. Una respuesta coordinada desde arriba. Las autoridades federales y estatales ya no podían limitarse a confiar en informes y auditorías sobre papel. Había que ir físicamente a los lugares, revisar contratos, abrir expedientes y seguir el rastro del dinero paso a paso. Equipos de inspectores empezaron a visitar los centros mencionados en el video viral y muchos otros que recibían fondos del mismo programa. En algunos encontraron actividad normal, niños presentes, personal trabajando, instalaciones en funcionamiento. En otros, hallaron situaciones mucho más ambiguas, centros recientemente cerrados, horarios reducidos, operaciones muy por debajo de lo que se declaraba en las solicitudes de fondos. Al mismo tiempo, las agencias federales intensificaron investigaciones que ya estaban en marcha mucho antes del video. El caso más representativo era el de un enorme fraude vinculado a programas de comida infantil, en el que un grupo de personas había desviado alrededor de $250 millones aprovechando los fondos de emergencia destinados a paliar el impacto de la pandemia. Parte 3. Ese esquema, conocido por estar asociado a una organización que actuaba como intermediaria en la distribución de comida para menores, se convirtió en la pieza central de la narrativa oficial sobre el fraude. Los fiscales lo calificaron como el mayor caso de fraude relacionado con la pandemia en todo el país, un símbolo extremo de cómo un programa de ayuda podía convertirse en fuente de enriquecimiento privado. Según las acusaciones, la mecánica era tan sencilla como devastadora. La organización y sus socios alegaban haber servido millones de comidas a niños que casi nunca existían en esa escala. Los menús y las cifras eran inflados hasta niveles imposibles. Con esos datos, reclamaban reembolsos gigantescos al gobierno. El dinero obtenido no se quedaba en los centros ni en la supuesta operación de reparto de alimentos. En lugar de eso, fluía hacia cuentas controladas por los implicados. A partir de ahí, se transformaba en propiedades inmobiliarias, coches de alta gama, joyas, viajes y proyectos personales que no tenían ninguna relación con la ayuda infantil. En los documentos judiciales, todo aparecía recogido con una frialdad quirúrgica. Transferencias, compras, inversiones, contratos ficticios, empresas pantalla. Detrás de cada línea de una hoja de cálculo, había una decisión deliberada de usar dinero público destinado a niños para financiar una vida de lujo. Los investigadores describieron la estructura como un entramado en el que se mezclaban falsificación documental, abuso de confianza y un conocimiento profundo de las normas que regulaban los programas de ayuda. No eran improvisados. Sabían cómo mover las piezas sin llamar la atención durante el mayor tiempo posible. Mientras tanto, en el plano político, el eco del escándalo empezaba a cobrarse sus propias víctimas. La combinación de un video viral, investigaciones federales y años de señalamiento sobre fallos de supervisión hizo caer reputaciones y carreras. Incluso el gobernador del estado terminó renunciando a presentarse a la reelección, cercado por la polémica y las consecuencias del caso. El impacto sobre la población fue inmediato y contradictorio. Por un lado, muchos ciudadanos sintieron rabia al ver cómo un sistema concebido para proteger a los niños podía ser explotado de esa manera. La imagen de mansiones y coches de lujo pagados, en última instancia, con fondos públicos destinados a menores, se clavó en la opinión pública como una traición. Por otro lado, la respuesta administrativa tuvo efectos colaterales. Ante el temor al fraude, el gobierno federal decidió endurecer las condiciones para enviar dinero no solo a un estado, sino a todos. Se exigieron más pruebas, más documentación, más controles. Las ayudas legítimas también empezaron a sufrir retrasos y bloqueos. Miles de familias que dependían de esos fondos para pagar el cuidado de sus hijos quedaron atrapadas en la incertidumbre. Muchos centros honestos, que sí prestaban el servicio que declaraban, se vieron sometidos a inspecciones constantes, sospechas generalizadas y una atmósfera de desconfianza que no habían provocado. Mientras las investigaciones seguían avanzando, la historia se bifurcó en dos planos. En los tribunales, se procesaba a decenas de implicados por su participación en distintos niveles del fraude, desde quienes presentaban informes falsos hasta quienes diseñaban la arquitectura completa del esquema. Algunos recibieron largas condenas de prisión, otros siguen a la espera de juicio. En la esfera social,
el caso se convirtió en terreno fértil para todo tipo de narrativas. Para unos, era la prueba definitiva de que los programas de ayuda estaban plagados de corrupción. Para otros, era un ejemplo de cómo un escándalo real podía usarse para estigmatizar comunidades enteras y alimentar discursos de odio, especialmente contra grupos de inmigrantes asociados mediáticamente a algunos de los casos. En medio de ese ruido, una verdad incómoda quedaba en evidencia. El sistema había permitido durante demasiado tiempo que se movieran cantidades inmensas de dinero con controles insuficientes. La combinación de emergencias, burocracia pesada y confianza mal colocada había creado el entorno ideal para que una red de fraudes creciera sin ser detenida a tiempo. Visto desde fuera, el caso de Minnesota no es solo una historia local. Es un manual de cómo se puede pervertir un programa de ayuda pública. Primero, se identifican las reglas y se buscan las grietas. Después, se construyen estructuras que imitan a las organizaciones legítimas. Luego se inflan cifras, se multiplican documentos, se presentan como éxitos lo que en realidad es una fachada. El último paso es transformar esos números en bienes tangibles. Casas amplias, barrios exclusivos, coches de alta gama aparcados frente a viviendas de lujo. Todo ello surgido de fondos que debieron convertirse en comidas, cuidados y oportunidades para niños que nunca vieron ese dinero. Ese contraste es el corazón del escándalo. Mientras las familias luchaban por equilibrar sus cuentas para llegar a fin de mes, una minoría aprovechaba cada debilidad del sistema para vivir por encima de cualquier estándar razonable, financiada por la necesidad de los demás. Hoy, el caso sigue dejando consecuencias. Las agencias hablan de decenas de investigaciones abiertas, de programas revisados, de nuevas normas para impedir que algo así vuelva a ocurrir. Pero ninguna regulación nueva puede borrar lo que ya pasó. El daño no se mide solo en millones de dólares perdidos. Se mide en la confianza rota. En la sensación de que, incluso cuando un programa se diseña para proteger a los más vulnerables, siempre habrá quienes vean en él una oportunidad de negocio. En el miedo de que cada titular de ayuda social o programa infantil venga acompañado de un caso oculto de corrupción. Al final, la historia de esta red de fraudes es la historia de una línea que nunca debería haberse cruzado. La línea entre gestionar recursos públicos y saquearlos, entre ayudar a los niños y convertirlos en una excusa contable, entre la responsabilidad y la avaricia. Y mientras los juicios avanzan y se siguen publicando informes, una pregunta permanece abierta para cualquiera que escuche este relato. Cuando vuelvas a oír que se aprueba un gran programa de ayudas, ¿pensarás en niños recibiendo apoyo? ¿O en alguien estudiando cómo convertir, una vez más, esa ayuda en mansiones y coches de lujo? Lo que convierte esta historia en un auténtico thriller financiero no es solo el tamaño del fraude, sino su escenario moral. No estamos hablando de un fondo de inversión opaco o de una operación de bolsa de alto riesgo. Hablamos de programas diseñados explícitamente para proteger a niños, para cubrir necesidades básicas en los primeros años de vida. Cada dólar que se desvió hacia una mansión fue un dólar que no se convirtió en comida. Cada coche de lujo adquirido con esos fondos fue un recordatorio silencioso de que alguien, en alguna parte, estaba recibiendo menos de lo que el sistema prometía ofrecerle. Esa es la grieta emocional que hace que el caso resuene con tanta fuerza en la opinión pública. No es solo un fraude contra el Estado. Es un fraude contra la idea misma de solidaridad, contra la noción de que el dinero público, cuando se destina a la infancia, es intocable. Y precisamente por eso, cuando las imágenes de lujo y ostentación salieron a la luz junto a las cifras de fondos desviados, el impacto fue tan profundo. Hay un detalle que completa el cuadro. Mientras algunos de los implicados explicaban sus propiedades como fruto de su esfuerzo y emprendimiento, los fiscales mostraban ante el tribunal el recorrido exacto del dinero, desde las solicitudes infladas hasta las cuentas bancarias personales, pasando por empresas intermediarias bajo su control. Las mansiones no eran un premio a la innovación, eran el resultado de formularios manipulados. Los coches de lujo no eran símbolos de éxito profesional, sino el producto final de listas de niños infladas y comidas que nunca se sirvieron. Cada activo de alto valor quedaba asociado, en los expedientes, a una cadena de decisiones muy clara.
exagerar, mentir, desviar. Y mientras esos activos eran asegurados o incautados por las autoridades, quedaba otra tarea pendiente, mucho más difícil: reconstruir la confianza en el sistema. Convencer a quienes sí trabajan honestamente con niños de que no serían tratados siempre como sospechosos. Explicar a las familias que el endurecimiento de controles y la congelación temporal de fondos no eran un castigo, sino una consecuencia del daño provocado por unos pocos. Hoy, la historia de cómo una red de fraudes convirtió la ayuda infantil en mansiones y coches de lujo funciona como advertencia. Advierte sobre lo que ocurre cuando se combinan grandes cantidades de dinero, urgencia por gastar rápido y controles que no están a la altura. Advierte también sobre el poder de la imagen. Durante años, los informes escritos no despertaron la suficiente reacción. Bastaron unos pocos minutos de video mostrando centros casi vacíos para que el país entero volviera la mirada hacia Minnesota. Allí donde los números no habían provocado escándalo, las escenas en la calle lo cambiaron todo. Y, sobre todo, recuerda algo incómodo: ningún programa es inmune al fraude solo por tener buenas intenciones. Proteger la infancia en el papel no basta. Hace falta protegerla también en la práctica, con vigilancia, transparencia y consecuencias reales para quienes deciden convertir la necesidad de muchos en el lujo de unos pocos. Porque al final, más allá de las cifras, las propiedades incautadas y las condenas, queda una pregunta pendiente: ¿quién paga el precio real cuando se roba dinero destinado a niños? Los acusados pueden cumplir una condena. El presupuesto puede ajustarse, pero la confianza perdida y las oportunidades que nunca llegaron a los que más las necesitaban no se recuperan con una simple sentencia. Esa es la historia que late detrás del titular. No solo un fraude millonario, no solo un escándalo político. Es el retrato de cómo un sistema de ayuda mal protegido puede convertirse en la autopista perfecta hacia una vida de lujo construida sobre platos vacíos y promesas rotas.